Gracias porque el Señor también nos da vida, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí es porque el Señor en su misericordia nos regaló un día más. Amén. Y bueno, familia, estuvimos hablando la semana pasada acerca del amor. No sé si te acuerdes. Había una pregunta muy importante el domingo pasado que yo te hacía y que yo te decía, ¿cuánto amas a Dios? Amén. De eso se trató la prédica de la semana pasada. Y hoy vamos a continuar en este tema acerca del amor. Hoy vamos a hablar, o el título de la prédica del día de hoy es Amar a Dios y amar al prójimo. Y vamos a ir a Mateo 22:34 en adelante y vamos a leer, familia. Dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los seduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, le dijo a Jesús, este intérprete de la ley, especialista en la materia, le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. La semana pasada te hablaba acerca de amar al Señor. Y fíjate, si tú no sabías cuál era el primer mandamiento y el más importante, el día de hoy ya lo aprendiste, que es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero después nos dice que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, habla de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando específicamente de amar a Dios. Hablábamos acerca porque yo creo, familia, que si alguien merece todo nuestro amor y toda nuestra entrega, es nuestro Dios Padre. Eso es lo que yo creo y lo que yo considero y de lo cual estoy seguro, familia. Y la realidad es que deberíamos de poder expresarnos de diferentes maneras, en diferentes formas, por una sola razón, porque Él es digno de que le amemos. Amén. Es un tema muy amplio, es un tema digo que podría predicarte horas, ¿verdad? Pero en lo que te voy a hablar hoy me gustaría que pusieras mucha atención y que lo tomaras como Dios quiere que lo tomes. Yo creo que no debemos de cansarnos de alabar y de agradecer a Dios por sus bendiciones, familia, pero un punto importante que quería tocar el día de hoy es que tampoco debemos de dejar de adorarlo como Él se merece. Tú te has dado cuenta, y si no te habías dado cuenta porque tienes poco tiempo viniendo a esta iglesia, nosotros amamos la adoración. Ahorita lo que hubo aquí al frente fue adoración. A lo mejor algunos decimos, bueno, es que son alabanzas, son cancioncitas. Pásame mi coquita, no seas malita. Hay algunas iglesias que consideran que el tiempo de alabanza, gracias mi amor, sin azúcar, porque es año nuevo, ¿no? Consideran que el tiempo de adoración, de alabanza, es un tiempo para esperar a los que llegan tarde. No, vamos a empezar con canciones para los que llegan tarde. Y no, familia, la realidad es que, y yo lo he dicho varias veces, lo único que Dios se lleva de una reunión como esta es la alabanza y la adoración. Lo que tú y yo le damos a Dios es esa adoración, el que le cantamos, el que levantamos nuestras manos, eso es lo que Él se lleva, porque la palabra, lo que yo te estoy compartiendo el día de hoy, es algo que viene de Dios para ti, para alimentarnos, para ti, para mí, para alimentarnos, para aprender, para guiarnos, para tomar conocimiento y saber cómo hacer o no hacer las cosas, pero lo que Dios se lleva y de la manera en la que demostramos el amor a Dios
es con la alabanza. Y aquí nos encanta, y nuestro ADN de nuestra iglesia principal que está en Veracruz es la adoración, la alabanza. A nosotros nos enseñaron a amar a Dios, amándolo, alabándole. Amén. Y nos encanta, la verdad. Y yo creo que ya te diste cuenta. Y así tendría que ser, familia, porque alguna vez he puesto el ejemplo de que los varones que estamos aquí, ¿verdad? De repente algunos les llevamos serenata a nuestra pareja, ¿no? Sobre todo cuando andas de novio. Ya 20 años después como que ya no te animas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando andabas ahí queriendo pues hacer ahí tu labor, ¿verdad? Queriendo llegar a esa pareja, queriendo conquistar a tu mujer, pues llevabas serenata, ¿no? ¿Y qué implicaba la serenata? Pues le cantabas, le llevabas la serenata por amor, ¿o no? No se la llevabas por compromiso, era por amor. Y eso mismo no es exactamente igual, pero es muy parecido a lo que hacemos aquí. Le cantamos por amor. Yo sé que hay iglesias donde estamos enseñados. Nosotros estuvimos en una iglesia al principio cuando conocimos al Señor, estuvimos como 2 o 3 años, que era una iglesia en la que cantábamos con unos himnos. Nos daban un librito que eran himnarios y cantabas ahí leyendo los himnos. Y si aplaudías, casi te crucificaban. Era una iglesia muy buena, aprendimos mucha palabra, fue de bendición para nosotros, pero nosotros sí necesitábamos esa adoración extra. Y ahí no podías ni aprender, nada más una vez al mes iba un hermano de un pueblito a tocar ni siquiera era un teclado, era un órgano de esos como antiguos, que sonaba así como medio macabro. Y bueno, nosotros al final de cuentas llegamos a una iglesia en la que nos enseñaron a adorar, y cuando conocimos la adoración nos enamoramos de la adoración. Yo sé que a lo mejor a algunos no les gusta levantar las manos, algunos no danzan mucho. Yo, a pesar de mis 60 kilos, yo danzo aunque se me muevan las carnes. No pasa, no te rías, hermano, son 60 multiplicados por 2. Bueno, ustedes están ofendiendo a su pastor, ya darán cuentas al Señor. No, pero la realidad es que a mí no me gusta bailar, y ya sé que te lo he platicado en otras ocasiones, cuando de repente pues vamos, hace poco fuimos con mi cuñado a una reunión, y eran los 15 años de mi sobrina, ¿no? Y a mi esposa y a mis hijas pues les encanta bailar. A mí me choca, yo odio bailar. Y me obligaron a pasar y a bailar tantito, ¿no? Y como yo soy un esposo muy comprensible, pues pasé y bailé un ratito, ¿no? Como unos 10 a 20 segundos y ya luego me fui a sentar, pero me choca bailar. Pero aquí lo hago no por quedar bien contigo, ni porque digas, ay, mira, este pastor sí baila y levanta las manos, no. Yo lo hago única y exclusivamente porque amo a Dios. Y para Él no me importa bailar, ni me importa cantar. Yo canto muy feo, siento que tengo una voz muy fea y de verdad, así lo considero. Cuando yo mando un audio por WhatsApp, no sé si tú te has escuchado, a mí me choca mi voz. No sé si a todos les pasa, pero a mí no me gusta mi voz. Yo escucho que se escucha fea. Pero aquí le canto con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, como dice Coco Sánchez, ¿no? Feo, pero con sentimiento. Y familia, ese es un acto de amor. A lo que quiero llegar es que así demuestras también tu amor para con el Señor. Y hay diferentes formas de alabar a Dios o de adorar. Además de la alabanza, pues obviamente un punto importante es la obediencia, ¿verdad? Que lo hemos visto en otras ocasiones y que bueno, lo seguiremos viendo. Pero para no hacer mucho énfasis aquí, quiero regresar a lo que leímos. Lo que leímos es que Jesús hizo callar a estos saduceos, ¿verdad? Pero si tú te checas unos versos atrás de lo que te acabo de leer, vamos a ver a Jesús regañando y haciendo callar a unos fariseos y a unos herodianos, dice ahí en la palabra. Porque familia, en aquel entonces, cuando Jesús estuvo en esta tierra, si tú has leído la palabra, había los que más se oponían o se ponían en contra de él, ¿sí? O en contra de la verdad del reino de los cielos, y obviamente de sus discípulos, ni siquiera era el diablo, eran los religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos? Para los que no saben, eran esos que estaban en la iglesia todos los días, eran los sacerdotes, los expertos en la ley,
Esos eran los que atacaban a Jesús. Es decir, los que se supone que deberían de ser del mismo bando, esos son los que más atacaban a Jesús. Esos son los que hacían este tipo de preguntas. Queriendo sorprender a Jesús, una vez le preguntaron, Maestro, sabemos que amas la verdad, y en fin, le preguntan acerca de que qué opinaba de pagar impuestos al César, que era en aquel momento el que reinaba. Y Jesús respondió, den al César lo que es del César, ¿no? Porque les dijo, ¿qué hay en la moneda? Pues la inscripción, está la imagen del César. Dijeron, pues den al César lo que es del César. Pero todo era con la intención de hacer tropezar a Jesús, ¿no? Y entonces, como no lo pudieron hacer tropezar en esta parte del dinero, también estos mismos saduceos, al querer que Jesús cayera en su juego, le preguntan acerca de la resurrección. A lo mejor lo has leído, le dicen, oye Señor, fíjate que había una pareja, un matrimonio que no tuvieron hijos y el marido se murió, pero la ley aquí indica que si se muere el marido, entonces ahora se tiene que casar con el hermano, ¿verdad? Pero el segundo hermano también se murió, y entonces se casó con el tercero, y así se fue, y se casó por 7 veces con los 7 hermanos, y ninguno le dio descendencia, ¿no? La realidad es que ni siquiera ellos creían en la resurrección familiar, pero todo era con el fin de molestar a Jesús, de hacerlo tropezar. Y llegamos, familia, en esta parte nuevamente a Lucas 10, donde dice lo siguiente del 25 al 28. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y te lo reitero, familia, no es la misma cita que leímos al principio, pero es una referencia que se da en varios versículos. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Levítico 19:18 dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Pero estas referencias, familia, para que entendamos un poquito la importancia de amar a Dios. Y obviamente como consecuencia también amar a nuestro prójimo, porque familia, yo te preguntaba la semana pasada cuánto amas a Dios, porque si decimos que lo amamos, familia, que habría que analizar si lo amamos con todas nuestras fuerzas, capacidades o recursos, ahora se refiere a que debemos de amar a nuestro prójimo. Y no sé si a ti se te facilite, pero a mí se me complica mucho amar a mi prójimo. A lo mejor tú eres muy santo. A mí como el 90% de la población me caen medios gordas. El otro 10% viene a esta iglesia, ¿verdad? Y a nuestra iglesia en Veracruz. Pero la verdad es que es un tema bien complicado, familia. Amar a Dios, yo creo que es un poco más fácil, por lo menos para mí. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con todos mis recursos, con todo mi tiempo, con todo lo que puedo hacer. Pero amar al prójimo, qué complicado es. Y más porque el prójimo no se presta, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos que expresarlo con hechos y con acciones, familia. La realidad es que venimos a este mundo a servir al prójimo. Yo te voy a explicar cuál es mi trabajo como pastor. A mí Dios me puso en este lugar para servirte a ti. Para eso estoy yo aquí. O sea, lo que nos dice el mundo es que el sacerdote es el mayor, ¿no? O así tendría, así como que, ay, el sacerdote, el pastor, todos hínquense ante el pastor. No. A mí, a lo que me mandó el Señor aquí, es a servirte. Porque tú vienes a este lugar y, por ejemplo, la renta, pues la pago yo, ¿no? Si ponemos audios, si ponemos sillas, las bocinas, las alabanzas que se preparan, todo eso, que no lo hago yo solo, obviamente, tenemos un grupo de servidores que el Señor nos ha regalado para poder servirte a ti, pero todo lo hacemos para servir a Dios y para servirte a ti. Y es que así debería de ser.
No, en el reino de los cielos, acuérdate que las cosas son al revés. Dice que los postreros serán los primeros, ¿verdad? Entonces, nosotros o mi intención en este lugar es servirte. Y estoy para servirte yo y mi familia con una consejería, con muchísimas maneras en las que hemos podido ayudar a algunos de ustedes y que lo hacemos de todo corazón, pero realmente ese es el propósito, familia, de servirte a ti como prójimo. Y también debería de ser tu propósito. Porque si no, qué fácil sería solo amar a mi prójimo, es decir, amarte a ti. Porque tú ya me caes bien, ya veniste ya a la iglesia, de aquí todos se ven guapos, bañados, ¿verdad? Pero el problema es amar a los demás. Qué fácil sería que para mí el amar a mi prójimo sería amar a mi esposa y a mis hijas. Es bien sencillo, ¿no? La realidad es que tenemos que ir y amar al prójimo, amar a los que están allá afuera. Porque si en verdad amamos a Dios, familia, deberíamos de comenzar a amar las cosas o a las personas que Él también ama, que son los perdidos, que son su propia iglesia, porque aquí la verdad es que somos una iglesia pequeña y creo yo que hay un ambiente de familiaridad, de cordialidad y demás, pero hay iglesias donde no, donde están los chismes, las murmuraciones, unos se tiran a otros, y qué feo, ¿no? Que en la propia iglesia, que los propios hijos de Dios seamos quienes nos comportamos así. Pero la realidad, familia, es que deberíamos llamar a las almas, a los perdidos. Ahorita estamos comenzando un proyecto, queremos empezar a ir ya estuvimos el año pasado, fuimos varias veces a unos hospitales, pero queremos empezar a juntar despensas, por eso te hice el aviso el domingo pasado y el antepasado, que si puedes te traigas algo de despensa, un kilo de arroz, de frijoles, de leche, lo que puedas, atún, lo que puedas, que tampoco sea una gran carga, porque queremos ir al hospital y queremos ayudar a la gente. Si yo tuviera los recursos suficientes, te doy mi palabra que no te lo pediría, porque pues si hay suficiente no me cuesta dar, pero la realidad es que nuestros recursos son limitados. Entonces, bueno, aprovecho el comercial para que si puedes te traigas algo de despensa, porque queremos ir a bendecir a la gente. La realidad es que hay mucha necesidad, familia. Hay mucha necesidad, hay gente que necesita conocer a Dios, ¿sí? Y que también necesita, pues, que les echemos una manita, ¿no? De repente hay a quienes les podemos dar una ofrendita, o que les podemos dar un apoyo. Y familia, eso es parte de amar al prójimo. También salir a compartir. Nosotros hemos salido a volantear. Por cierto, a ver si nos organizamos para ir a volantear este año. Aquí al mercado de San Guillermo, hemos ido 2 o 3 sábados a volantear. ¿Por qué? Porque la gente que llega a este lugar, como un día tú llegaste a este lugar, no es nada más con la intención de que seamos más o que se vea más llena la iglesia, sino que si a ti te ha bendecido esta iglesia y este lugar, que también pueda ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Para otras almas, que la gente pueda ser alcanzada, que la gente pueda ser librada del infierno, a donde tú y yo teníamos el pase seguro, ¿sí? Y el Señor nos alcanzó y nos permitió que no siguiéramos hacia ese camino. Pero familia, tenemos que sensibilizarnos un poco más. Tenemos que hacer un poco más de labor por las almas. Yo sé que todos aquí tenemos vecinos, vecinas, compañeros de trabajo y demás, que a lo mejor nunca les compartimos y nunca los invitamos a la iglesia, pero hay que hacer el esfuerzo, familia, porque un día a ti alguien te compartió. Yo tengo la seguridad de que todos los que estamos aquí somos una oración contestada. Por mí, una vez oró, yo sé que el que oró fue mi papá, y yo estoy aquí porque Dios le contestó a mi papá su oración. Yo, por ejemplo, estuve orando por mi esposa, porque nosotros empezamos a ser novios y no éramos cristianos. Después yo conocí del Señor unos años después, y yo estuve orando por ella, mi familia también, y así, ¿no? Todos los que estamos aquí, sucesivamente que fuimos llegando al Señor, somos una oración contestada. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros hacia afuera, familia. Tenemos que ver por las almas, tenemos que amar a las almas, ¿sí? Aunque algunos no nos caigan bien, te decía de si tu vecina o tu vecino, porque luego la gente que nos rodea es complicada, ¿no? La verdad es que hay gente que, digo, yo soy pastor
y trato de esforzarme todos los días por hacer las cosas como Dios manda, pero no quiere decir que de repente no haya alguien que me caiga mal, ¿verdad? Que me cuesta trabajo. Pero la realidad es que tenemos que esforzarnos, familia. Tenemos que esforzarnos porque el Señor quiere que tú y yo amemos al prójimo. Y cuán complicado es de verdad, pero familia, tenemos que amar. Si Dios nos ama a nosotros, dice en la palabra que lo que recibes de gracia, hay que darlo de gracia. Entonces nosotros estamos recibiendo el amor de Dios, ¿sí? Y si tú no lo has recibido o crees que no lo has recibido, familia, tiene que ver con que si no has experimentado el amor del Padre, es porque creo yo que no te has dejado amar. Mira, Dios está esperando, yo te lo he puesto como ejemplo, como el novio. Cuando se va a casar, hace un año tuvimos aquí una boda, por cierto, ya están, pasado mañana cumples un año de casado, aquí Héctor se nos casó, fue terco y a fuerza se casó, no es cierto, pero tuvimos una boda bien bonita, bien padre, ¿verdad? Con la presencia del Señor, y bueno, cuando ellos estaban aquí hace un año, que dijiste sí acepto, ¿sí? Y Carmen dijo sí acepto. No crean que no está aquí su esposa porque se fue a México porque la acaban de operar, mañana tiene cita en el seguro, no crean que ya se separaron, ¿verdad? ¿Y dónde está la mujer? Sí, ¿verdad? Entonces se tuvo aquí porque la operaron hace un par de semanas de una piedra en el riñón y mañana tiene que estar en el seguro temprano, en el ISSSTE, perdón. Entonces, pero la realidad lo que veo es que ellos dijeron sí acepto, y de esa misma manera está el Señor esperando a que tú le digas sí acepto. Él te ama con locura. Él te creó, ¿sí? Y quiere que tengas comunión con Él, contacto con Él y una relación con Él, pero Él está esperando, familia, a que tú le digas, sí acepto, Señor, sí quiero. Y ojalá lo pudiéramos hacer muchos antes de que sea fuerza. Yo no sé tú, pero yo los primeros 20 años de mi vida, pues no me interesaba saber nada de Dios. Cuando yo conocí al Señor, en algún momento te daré mi testimonio, es porque yo estaba arrastrado por el piso, ¿sí? Porque a mí me llegó una tribulación tremenda, ¿sí? Fue un tiempo de sufrimiento, de dolor, pero si no hubiera sido así, familia, yo no hubiera llegado a los pies del Señor. Todos somos diferentes, pero a mí el Señor me alcanzó así. Hay muchas personas por las que yo le pido al Señor, tráelos a tus pies con cuerdas de amor, ¿no? Porque la verdad es que hay algunos que somos tan tercos, tan necios y tan rebeldes, que si yo no hubiera llegado de esa manera, yo no hubiera llegado a los pies del Señor. Y no sé si el día de hoy seguiría con vida o seguiría haciendo las mismas tonterías y estupideces que hacía, pero la realidad, familia, es que Dios está ahí esperándonos. Y no esperemos a que nos traiga de las orejas. Hay mucha gente, familia, buscando llenar ese hueco en su corazón, porque quiero que me entiendas que nosotros fuimos creados. ¿Quién nos creó? Dios. No todos son hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús, te conviertes en hijo de Dios. Pero sí todos somos creación de Dios. Y algunos, familia, incluso cristianos también, algunos cristianos también con un espíritu de orfandad, que no han entendido que Dios es nuestro Padre o no lo han aceptado de esa manera. La verdad es que buscamos llenar un hueco. Nosotros fuimos creados con un espacio, ¿sí? Para ser llenados con Dios, con el Espíritu. Una parte de nuestro ser tiene ese hueco, el cual necesita ser llenado con Dios. Pero hay algunos que buscamos, ¿sí?, llenarlo con otras cosas, con vicios, con alcohol, con drogas, con hombres, con mujeres, ¿sí?, con likes, ¿verdad? Porque está comprobado, familia, que los likes, sobre todo para los jóvenes, a lo mejor a los viejitos no nos importa tanto que nos den me gusta o no, pero está comprobado que cuando le dan un like a una persona que sube una foto, ¿sí?, provoca la serotonina, creo que se llama, provoca este mismo sentir que provoca, por ejemplo, la droga. Cuando alguien consume droga, ¿sí?, cuando alguien aspira una línea de cocaína y siente esa alegría, esa energía, es que cubre una necesidad, es similar
a lo que genera en el cuerpo cuando a alguien le dan likes, ¿sí? Y por eso, familia, vemos algunas muchachitas, sobre todo, que suben fotos a redes sociales tratando de llenar ese vacío con likes, ¿verdad? Y suben fotos y están jovencitas y suben fotos así medias despechugadas y demás, porque tratan de llenar ese vacío con algo que no lo va a llenar, ¿sí? Porque, bueno, además de que se exponen, ¿verdad? Por supuesto, a la gente, pero lo que buscan, familia, es una aprobación externa, ¿sí? El de personas en ese caso, ¿sí? Como por ejemplo, hay personas que se casan simplemente por una aprobación. Hay personas que se han casado no porque amen a su esposo o a su esposa o porque estén enamorados, sino porque a lo mejor fue por parte de la familia o fue de manera obligatoria, ¿verdad? O hay quienes estudian, por ejemplo, justamente por tener esta aprobación, estudian una carrera que ni siquiera les gusta, ¿no? Normalmente cuando un médico tiene un hijo quiere que su hijo sea médico, ¿no? Y luego que el nieto sea médico, y así viene una cadena, pero no precisamente todos anhelaban ser médicos, pero lo que buscaban era una aprobación externa. Y esto se da al día de hoy, familia. El problema es que tarde o temprano, en este caso, o tratando de llenar nuestros corazones de este tipo de situaciones, tarde o temprano se sufre de una herida, de un rechazo, ¿sí? Tarde o temprano llega un punto en el que entiendes que lo hacías por aprobación y eso provoca una herida, ¿sí? Pero yo creo, familia, que la mejor validación o aprobación que podemos recibir no va a ser de esa gente que nos rodea, de nuestros contactos de Facebook, o no va a ser ni siquiera de tus familiares, ¿sí? De lo que quiera tu papá que tú estudies, ¿verdad? Sino que esa aprobación, familia, tiene que venir de Dios. Tiene que ser Dios el que llene ese espacio para que tu vida sea diferente. Hace algún tiempo se hizo un estudio para sacar una estadística acerca de jovencitas de entre 13 y 17 años de edad, ¿sí? Que tuvieron relaciones sexuales prematuras. Y lo que arrojó este estudio, familia, es que más que cubrir una necesidad, un deseo, ¿sí? El resultado fue que la mayoría de ellas lo hicieron por sentirse validadas o amadas, no porque tenían una necesidad que cubrir. Esa fue la realidad de este estudio que se hizo. Yo, por ejemplo, yo en mi caso con mis hijas, ¿verdad? Nosotros obviamente las cuidamos mucho, las protegemos. Hay muchas situaciones que no tienen por qué estar expuestas. Por ejemplo, mis hijas aún no tienen redes sociales, porque en las redes sociales hay cosas que no son para niños, ¿verdad? Y por ejemplo, yo a mis hijas, y nosotros a nuestras hijas todo el tiempo les decimos que las amamos y las apapachamos y le damos besos y demás, porque si no, un día va a llegar un desconocido, ¿sí? Y con que la acaricia así su bracito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no no acostumbramos a veces a nuestros hijos a sentirse amados y validados como padres, pero también a guiarlos a que se sientan validados y amados por Dios, ¿sí? Entonces, cuán importante es ese trato de nosotros para con nuestros hijos y nuestras hijas. Que les demostremos el amor constante. Yo no me canso de decirle a mis hijas que las amo, y a mi esposa tampoco, claro, ¿verdad? Pero yo no me canso de decirles que las amo, porque las amo, y no me cuesta ningún trabajo. Pero imagínense si esas jovencitas de este estudio que hicieron, ¿sí? Que hubieran tenido o que hubieran conocido el amor de Dios, que se hubieran dejado amar por Dios, ¿sí? No hubieran caído en este tema de relaciones sexuales prematuras. Y es un estudio validado, ¿no? Entonces, familia, es la realidad y es en lo que vivimos en la actualidad. Para poder amar al Señor, familia, es necesario saberse amado. Te tienes que saber amado, porque yo creo que si no amas a Dios,
es porque no has conocido de Dios y de su amor. Y tú tienes que abrir tu corazón y tu entendimiento. Porque para mí es muy fácil decirte, hermano, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero no nada más es que te lo digas, sino que lo creas, que lo entiendas. Te ponía hace 8 días el ejemplo más grande para mí, que es la crucifixión de Dios, de Jesús, que fue crucificado, ¿sí? Que murió por ti y por mí. ¿Cuál muestra más grande de amor queremos que esa, que murió por nosotros? Entonces, familia, si tú no sientes el amor de Dios, es porque no te has querido dar cuenta, es porque no has puesto atención, como la persona que tiene un pretendiente y que no se da cuenta porque anda en la baba. De igual manera, no nos damos cuenta. Yo antes no me daba cuenta que Dios me amaba, hasta que un día lo fui entendiendo y lo fui comprendiendo. Y no es un asunto místico, ni religioso, ni demás, familia, sino que es que de verdad comprendamos ese amor que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y además descubrir junto con ello el propósito de nuestra vida. Porque cuántas personas viven en este mundo que no saben, que dicen, bueno, ¿y yo para qué vine a este mundo? ¿Has escuchado personas así? Y dicen, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿A qué vine? ¿Cuál es el motivo de estar aquí? Pues debemos de tener claro, familia, para qué estamos en la tierra. Y esa pregunta además nos va a llevar a comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero tenemos que entender lo básico, ¿sí? Porque si no, pues nuestra vida no tiene ningún sentido. Yo encontré mayor sentido a mi vida cuando supe para qué estaba aquí. Y a mí desde el principio no me dijeron vas a ser pastor, pero entendí para qué Dios me había traído a este mundo desde antes de eso, ¿sí? Y entonces entendí que tenía que dar fruto, ¿sí? Entendí porque si no mi fruto, pues iba a ser incierto. De nada iba a servir pasar de noche por aquí, por el mundo, que no tiene que ver justamente con esas satisfacciones temporales que te decía, que esas tarde o temprano aburren o decepcionan, ¿sí? Cuando caes en la realidad. Mira, te voy a poner un ejemplo en Apocalipsis 2, del 2 al 5, y aquí se le habla a la iglesia de Éfeso. Dice a partir del 2, yo sé todo lo que haces. Es palabra para una iglesia, para una congregación como esta, bueno, seguramente mucho más grande. Dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Fíjate, familia, se refiere a que era una iglesia con mucha actividad, o sea, una iglesia trabajadora, no una iglesia floja, porque le dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. O sea, era una iglesia madura, llena de conocimiento de la palabra, al punto de que probaban, ¿sí? a algunos falsos maestros y profetas. O sea, era una iglesia poderosa. Dice el número 3, has perdido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Perdón, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. O sea, han sufrido quiere decir que habían estado teniendo problemas, situaciones complicadas, pero no se daban por vencidos siguiendo a Dios. Pero fíjate en el 4, qué grave se escucha esto, familia. Dice, pero tengo una queja en tu contra. Y esa palabra puede ser para ti el día de hoy. Hay algunos que tenemos muchos años de ser cristianos, 10, 20, 30, 40 años. Pero escucha esta palabra porque puede ser para ti, familia. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Híjole, para mí es una palabra bien fuerte. Dice, imagínate que Dios se queje contra ti o contra mí. Directamente dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio.
Por eso a veces nuestra oración tiene que ver con que, Señor, regrésame a mi primer amor. Algunos llegan a la iglesia, ¿sí? Y llegan con toda la energía, con toda la actitud, y yo voy a servir, y yo voy a hacer, y pastor, ¿en qué te ayudo? Y lo que necesites, y aquí está mi tiempo y mis recursos, y vamos por las almas, y vamos a predicar, y vamos al hospital, y a los orfanatos, y vamos a la cárcel y demás. Pero pasa el tiempo, desafortunadamente sucede con muchos cristianos, que pasa el tiempo y te olvidas de eso. Tomamos una rutina de venir los domingos a la iglesia, y a veces no todos los domingos, ¿verdad? Y entre semana vives tu vida normal. Pasas de noche. Y familia, no es lo que Dios quiere para ti. Yo te decía la semana pasada, y lo he dicho en otras ocasiones, gran parte de mis oraciones por ti, porque tú eres parte de esta iglesia, ¿sí? Es que te enamores de Dios. Y yo sé que ya te lo dije la semana pasada, pero lo reitero, porque el día que tú te enamores de Dios, familia, tu vida va a cambiar. Si mi vida ha cambiado, no es porque yo sea muy bueno. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, yo soy un ser humano imperfecto igual que tú. Pero si tú me preguntaras, pastor, ¿cómo le hiciste para que tu vida cambiara y para que no fueras esa basura que eras hace 20 y tantos años? Porque yo me considero que yo era así. Porque a mí Dios me sacó de la basura, me limpió, ¿verdad? No soy perfecto, vuelvo a lo mismo, pero ¿cómo fue que yo cambié mi vida? Porque me enamoré de Dios. Y porque yo todo lo que hago para el Señor, al día de hoy lo hago por amor, y también lo que no es para el Señor. Dice en la palabra que todas las cosas las hagas como para el Señor, ¿verdad? Si vas a trabajar, tendrías que trabajar y esforzarte como si fuera para Dios, aunque la empresa no sea cristiana. Si vas a la escuela, tendrías que estudiar y esforzarte y hacer tus tareas y obedecer a tus maestros como si fuera para el Señor. Y así en cada ámbito de tu vida. Pero para ello necesitas enamorarte de Dios, familia. Enamorarte de Él. Fíjate cómo esta iglesia de la que habla aquí Apocalipsis era una iglesia con un buen fundamento, con palabra de Dios, con un mover especial en milagros, sanidades, liberaciones o lo que había, pero se olvidaron de lo principal, la esencia del reino de Dios, que es el amor. Yo te dije la semana pasada, familia, es que todo es por amor. Si no lo has entendido, es momento de que lo entendamos. Si Dios nos creó es por amor. Si Dios creó esta tierra es por amor. Si Dios nos permite tener el alimento es por amor. Si Dios hoy te regaló un día más de vida es por amor. Si Dios dio su vida en la cruz por ti y por mí para no ir al infierno es por amor. Es que todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, con Dios, es por amor. Dios no tenía ninguna obligación de mandar a su Hijo a morir por ti y por mí. No es como que iba a tener una mayor posición. Dios ya es Dios, ya es el Todopoderoso, ya es soberano, ya es el dueño del oro, de la plata. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios necesita algo? ¿Tiene necesidad de algo? No. ¿Y por qué entonces manda a su Hijo a morir por ti y por mí? Por amor. Porque te ama. Esa es la esencia del reino de Dios, familia, el amor. Dice en Juan 3, 16, 17, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios envió a su Hijo para que tú y yo no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. ¿En dónde? En el cielo. Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Además éramos unos cochinos pecadores y somos pecadores, y aún así Él murió por ti y por mí. Juan 16, 27, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que viene de Dios.
Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Te hablaba hace 8 días que existimos o existen creyentes y discípulos. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Tú crees en Dios? O que ya eres creyente, pero igual pregúntale al de acá enfrente y te va a decir que cree en Dios. Y si vas al Oxxo y le preguntas a la cajera, le preguntas, ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí. Esos son los creyentes. Pero te decía hace 8 días que nosotros tenemos que ser discípulos, seguidores, hacedores de la palabra. Lo que dice en la palabra tenemos que ponerlo por obra, en práctica. Tenemos que convertirnos en discípulos, te decía la semana pasada. Dios quiere que en este 2025, si tú no eres un discípulo, te conviertas en un discípulo, te conviertas en un sacerdote. Y no te estoy diciendo que todos van a ser pastores, no, pero puedes y tienes que ser el sacerdote de tu casa. Puedes y tienes que ser el sacerdote en ciertos lugares donde Dios te ha puesto con un propósito. Amén. Eso es lo que Dios quiere para tu familia, para ti y para tu familia. Mira la oración de Pablo en Efesios 3, 16, 19, familia. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Una manera de experimentar el amor de Dios, familia, es por medio de la fe en Cristo y al recibir a su Espíritu Santo, que quita todo temor, ¿verdad? Tenemos que recibir al Espíritu Santo. Dice Romanos 5, del 1 al 5, familia, así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¿Quién derrama el amor de Dios en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Me ayudas, por favor, hija, con el piano? Familia, el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nosotros. Si tú no lo has sentido es porque no has querido, porque no te has integrado, porque no te has adentrado en lo que Dios tiene planeado para ti. Pero Dios te ama. Yo sé que ya te lo dije hace 8 días. Yo sé que la prédica de la que hablamos la semana pasada tiene mucho que ver con esa, pero es que es una reiteración. Dios te ama, familia, y necesitas enamorarte de Dios. Y necesitas amar a tu prójimo. De verdad que te lo digo de todo corazón. Para mí es muy difícil amar a mi prójimo. Yo tengo un carácter de repente medio complicado. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que amar a las almas. Y te lo digo porque esas almas que te rodean a ti y a mí, que viven cerca de nosotros, o que trabajan cerca de nosotros, o que estudian cerca de nosotros, necesitan que tú, por amor a Dios, les compartas, les hables, los invites a la iglesia. Pero es que, pastor, a mí me da pena. Pídele al Señor que te quite la pena. Es que me pongo nervioso. Pídele al Señor que te quite los nervios. Es que, ¿qué le digo? Usted, porque sabe mucho de la Biblia, pues no, tampoco soy experto ni teólogo. Pero ¿sabes qué le puedes decir a esa gente que te rodea? Le puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Ha cambiado algo Dios en tu vida desde que lo conoces?
Así de sencillo. Puedes invitarlos a la iglesia. No porque nos vamos a llevar una comisión, ¿verdad? O porque va a haber un beneficio propio, no. Es porque por amor al prójimo hay que invitar a esas personas y hay que traerlas a este lugar y hay que trabajar con ellos para que puedan ser salvos, para que puedan ser alcanzados como un día tú y yo lo fuimos. Ponte sobre tus pies, familia.